El Verbo se encarnó, dice San Juan, y habitó. Entre nosotros se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. El Verbo Jesús, la palabra encarnada, Cristo, vino a vivir entre nosotros. Me encanta la Navidad. Me encanta la Navidad, de verdad. Me evoca olores, sabores, sensaciones del pasado. Recuerdo a mis tíos reunidos en la mesa, recuerdo a mis abuelos ya fallecidos, recuerdo el abrazo dándonoslo con tíos y tías que ya no están ahora. Recuerdo el intercambio. Y es un tiempo tan padre, tan bonito, porque muchos, los que son maestros y maestras, docentes, están esperando el aguinaldo, ¿cierto? Incluso hasta los jubilados. Y cuando llegue mi aguinaldo te compro esto. Y cuando llegue mi aguinaldo cambio mi sala. Y cuando llegue mi aguinaldo voy a echarle el segundo piso. Y cuando llegue mi aguinaldo. Los comerciantes están esperando el tiempo de Navidad para hacer más ventas. ¿Están de acuerdo conmigo? Los aparadores se llenan con las mejores galas en perfumes, ropa, zapatos, etcétera. Y lo decoran y lo adornan de una manera tan atractiva que si no habías pensado en gastar eso, dices, bueno, un tarjetazo de crédito no pasa nada. Algunos son muy ordenados y hacen su lista de aquellos a los cuales les van a regalar. A mi sobrino, a mi sobrina, a mi mamá, a mi papá, a mi jefe, a mi jefa, bla, 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 bla. Y se van a los centros comerciales en un ambiente de algarabía. Incluso en tiempo de pandemia, ahorita la Ciudad de México, dicen los periódicos de corte nacional, que están haciendo filas y filas y filas y filas para entrar a los centros comerciales, para comprar los presentes que han de regalar, para comprarse la ropa que quieran usar, para ponerse el calzado que quieren usar en esa noche tan especial de Navidad. Pero no siempre fue así. La Navidad no siempre fue así. Para algunas otras personas, porque lo he escuchado, dicen la Navidad no me gusta. A lo mejor algunos de los que están aquí son de esas personas, mujeres y hombres que dicen, a mí no me gusta la Navidad. Me recuerda mi divorcio. La Navidad me recuerda mi separación. La Navidad me recuerda que en ese día falleció mi mamá, falleció mi papá. O en esta época cercana falleció algún ser querido. A mí no me gusta. No me gusta porque nunca me regalaron nada a mis papás, nunca me trajeron nada en mi niñez y es una época amarga. Lejos de ser una época linda, yo no entiendo qué celebran. Puede que algunos de los que están aquí tengan ese sentimiento, el cual es realmente muy válido. Porque como nos va en la feria, dice el dicho, así hablamos de la feria, ¿cierto? Como nos va en la vida, hablamos de la vida. Algunas personas es un tiempo melancólico, es un tiempo donde se la pasan deprimidos, deprimidas, recuerdan la traición que sufrieron o simplemente la soledad en la que viven. ¿Con quién voy a celebrar? No tengo a nadie que celebrar. Mira, vi una iglesia el día de ayer en el Instagram que está promocionando que si no tienes con quién pasar la Navidad, van a hacer una casa con las medidas sanitarias respectivas. Una iglesia va a hacer una celebración de Navidad para que no la pase solo, con la sana distancia, sin abrazos, sin nada. Y me pareció algo muy, pero muy atinado. Porque no sabemos realmente
cómo la pasen algunas personas. Si tú eres alguien de esas personas que está en esta categoría, quiero decirte que el Señor nuestro Dios, en esta mañana quiere darte una perspectiva distinta. Dilo conmigo, perspectiva distinta. Una perspectiva distinta de la Navidad. No es ni lo primero que mencioné, el consumismo al 100, inventado por los Estados Unidos, el capitalismo de los Estados Unidos, ni tampoco es la tristeza que te puede embargar, o la depresión, o el sufrimiento que puedes sentir en esta época. No es ninguna de esas dos cosas. Oremos. Dios, ayúdanos a dilucidar de una manera clara, transparente, pero profunda de tu palabra, y podamos entender cómo fue que tú, el Verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que los símbolos de la Navidad los podamos comprender, los podamos entender, los podamos amar, los podamos abrazar como iglesia en esta mañana. Y este tiempo sea un tiempo de ansias, de expectativa real de tu segunda venida. En el nombre tuyo oramos en esta mañana. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Bueno, ya vimos lo de los jueves. Nuestros hermanos han enseñado. Híjole, me siento bien raro no poderme mover por la cámara, pero bueno, si ven que me muevo así es porque quisiera caminar. Los jueves vimos con nuestros hermanos que enseñaron el periodo intertestamentario. ¿Qué es el periodo intertestamentario? El periodo de tiempo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? Se llama el periodo intertestamentario. Está larga la palabra, a ver, repítalo, periodo intertestamentario. Una palabra complicada que los teólogos pues diseñaron, ¿verdad? Y ese periodo intertestamentario abarcó o duró alrededor de 400 años. Y como bien nuestros líderes enseñaron, es un periodo muy similar a la espera del pueblo de Israel en Egipto por 400 años, hasta que claman y dice el Señor: ya escuché tu clamor, enviaré un libertador, y en esa ocasión fue el profeta Moisés. ¿Ok? ¿Están familiarizados con esa historia? 400 años de esclavitud del pueblo de Israel. Después de 400 años, Dios les manda un libertador por medio de Moisés y lo saca de Egipto. Pasan igual. 1000 años después pasa algo igual. Hay 1000 años de silencio de Dios. Silencio, Dios no habla, Dios no levanta ningún profeta, no hay nada, no hay ninguna voz que esté autorizada por Dios para llevar su mensaje. Son 400 años. 400 años en los cuales Palestina, la región que se sitúa, donde se sitúa Belén, donde se sitúa Nazaret, donde al final nacerá nuestro Señor Jesús, es una región dominada por muchas potencias extranjeras. ¿Por quiénes? Potencias extranjeras. Para nosotros, quizás los que hemos ido a la primaria y a la prepa, sabremos del imperio medo-persa, hemos escuchado de Julio César, de Alejandro Magno. ¿Sí les suena familiar? ¿Les suena familiar Sócrates? ¿Les suena familiar Platón? ¿Han escuchado alguna vez de Aristóteles? Bueno, incluso hasta estos titanes, Dios los utilizó para preparar el tiempo de la llegada de su Hijo Jesús. Yo jamás había dilucidado, pensado, ni siquiera sabía, o más bien no recordaba, que el gran maestro de Alejandro Magno, el griego que conquista Babilonia, fue alumno de Aristóteles. Y Alejandro Magno compartía la visión junto con su maestro Aristóteles de unificar al mundo, que el mundo fuera uno solo, que tuvieran una cultura,
una religión y una sola lengua. Una sola cultura, una sola religión, una sola lengua. Todo ese periodo se llamó el periodo helenista. Ese periodo helenista ayuda para que el Nuevo Testamento sea escrito nada más y nada menos que en el idioma de Aristóteles, en el idioma de Julio César, que es el idioma griego. ¿En qué fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. No se escribió en hebreo, no se escribió en arameo, se escribió en griego. ¿Gracias a quién? Aristóteles, que le enseñó a Alejandro Magno la visión de unidad de todo el mundo. En ese mismo periodo surge un rey muy despiadado. En el periodo de 400 años hay un rey muy despiadado llamado Antíoco IV. Antíoco IV no quería a la religión judía. Escucha bien lo que voy a contar rápidamente. Y fue tan perverso este rey griego que prohibió la circuncisión. Es decir, prohibió el rito que Dios había instaurado en Abraham y les dijo: circuncidarás al varón al 8º día. Y Antíoco IV dijo: no más ritual de circuncisión. No más lectura de las escrituras, no más templo, no más sacrificios. Y para acabarla de amolar, para demostrar su poder, Antíoco IV va y sacrifica en el altar del templo de Jerusalén un cerdo. ¿Qué sacrificó? Un cerdo. Ustedes podrían decir, y bueno, ¿qué tiene de raro que sea un cerdo? ¿Fue un sacrificio? Sí, pero el cerdo era un animal impuro ceremonialmente. Dios había dicho que los cerdos eran impuros para la ceremonia. En cambio tendrían que sacrificar un cordero o un macho cabrío. Pero Antíoco fue tan perverso y odió tanto a los judíos, una imagen de Hitler del 2º siglo antes de Cristo, y sacrificó ¿un qué? Un puerco en el altar, cumpliéndose la profecía de Daniel, donde decía que la abominación desoladora iba a llegar. La abominación, algo sacrílego, algo pervertido. En ese tiempo se levantaron unos varones muy piadosos llamados los fariseos. En el tiempo de Antíoco nacieron ¿qué grupo? Los fariseos. Ellos se levantaron como fieles defensores, los defensores de la palabra. No siempre estuvieron corrompidos los fariseos, escúchame bien. No siempre tuvieron el actuar que vemos en los evangelios. Los fariseos fueron personas en un principio muy piadosas y muy devotas de la ley de Dios. Y se enfrentaron a Antíoco IV y a ellos se les unió un grupo de familias reales llamados los macabeos. ¿Han escuchado de los macabeos más o menos? Si no han escuchado de los macabeos, la Biblia de los católicos, la Biblia del rey James, viene estos libros. Nosotros no reconocemos al libro de los macabeos como sea de inspiración divina, pero tienen enseñanza histórica estos libros deuterocanónicos. Y ahí habla de cómo Judas Macabeos logra derrotar a los griegos, los expulsa de Jerusalén y se vuelve a instaurar la adoración santa a nuestro Dios. Los fariseos, fieles defensores de la enseñanza de nuestro Dios, son los principales maestros. Y durante 100 años Palestina goza de paz. ¿Cuántos años? 100. Hasta que llegan los romanos. Y los romanos conquistan Jerusalén. El primer César, Julio César, con su general Pompeyo, arrasan Jerusalén, la conquistan. Hay una negociación política por ahí y dicen: no, ningún judío va a gobernar. Vengan los descendientes de Esaú. Y ponen a un rey títere llamado Herodes. ¿Les suena familiar ya Herodes?
En este escenario es que nace Jesús. En este escenario, fariseos piadosos, defensores de la palabra, reyes títeres y malvados como Herodes, no de sangre judía, y reyes, emperadores por encima de la soberanía nacional de los judíos. Así nace nuestro Salvador. Hubo tiempo de paz momentánea porque los fariseos comenzaron a pervertirse. Los maestros comenzaron a pervertir sus enseñanzas y se enfocaron en cuestiones políticas antes que cuestiones de la enseñanza pura y sana de la palabra. Y es que Dios mismo utiliza a los paganos, impíos y malvados, para cumplir su plan. Al segundo gran César, a Augusto César, Dios le mandata desde su soberanía y le dice: manda hacer un censo. No es que le dijo en voz audible, pero en su soberanía usó a ese hombre impío para que José, María fueran de Nazaret a Belén para empadronarse en el censo. Algo increíble. ¿Tú sabías que Dios puede usar a los paganos? Dios puede usar a los no creyentes para su plan y su propósito. Él puede utilizar a la persona que tú menos creas que está capacitada para cumplir su promesa. Si te puede utilizar a ti y a mí, ni modo que no utilice a otros. Alguna vez utilizó a las bestias. No les quedó el saco, ¿verdad? Llegó a utilizar a las bestias para su plan y su propósito. Y dice Mateo 1, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, romper el compromiso en privado, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, cuando dijo, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Cuando se cumplió el tiempo determinado, el pleroma, el gran tiempo de Dios, cuando todas las cosas Dios determina que ya están listas para el tiempo, fue que Jesús nació. A mí me encanta saber cómo Dios usa todas las cosas para cumplir su propósito. Los judíos tienen una celebración parecida a la Navidad, que se llama la Hanukkah, pero no celebran a Jesús. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la Hanukkah? La Hanukkah es una celebración de los judíos ahorita en diciembre, pero no celebran a Cristo. Ellos celebran la liberación de los macabeos que les conté, de los griegos. El día 24 es el día culminante de la Navidad.
Hoy vemos luces, vemos esferas, vemos villancicos cantando, escuchamos villancicos, vemos nochebuenas, vemos los árboles de Navidad, vemos el pesebre, vemos regalos. Todo ello símbolos de la Navidad. ¿Qué significan para ti estos símbolos de la Navidad? ¿Qué significan los regalos? ¿Qué significa el árbol, jóvenes? ¿Alguien pudiera decirme qué significa el árbol de Navidad? Porque yo no lo veo en la Biblia. ¿Alguien de ustedes vio que pusiéramos el árbol de Navidad en la palabra? ¿Alguien? ¿Alguien que haya estudiado el Evangelio y diga, pongamos un árbol en Navidad? No, ¿verdad? No hay. Para quienes tenían la duda, no viene. Venía que pusiéramos esferas, luces, que nos diéramos regalos, que hiciéramos ponche, que rompiésemos piñatas. ¿Viene la palabra del Señor? No. Las coronas, ¿están en la palabra? No. Fíjate que nada de la celebración que celebramos está en la palabra. Sí, tengo que decirles la verdad, no está en la palabra. Pero eso no significa que nosotros como creyentes no podamos redimir esos símbolos. La palabra redimir es liberar, darles un símbolo, una nueva simbología. Nosotros como creyentes, como cristianos de esta congregación y líderes decimos somos una iglesia reformada. ¿Por qué somos reformada? Porque constantemente estamos invitando la palabra, que regresemos a las prácticas de la palabra. ¿Sabías tú que el ponche originalmente, el ponche que tú y yo nos tomamos, tenía el propósito, escucha bien, el ponche que tú y yo tomamos el día de hoy, era hecho a base de ron. En un primer momento era a base de ron, sí, ron, una bebida alcohólica. Y entre más ron tuviera, con mezcla de frutas, era mejor. Porque el día de la Navidad pagana era el día que se permitía todo. Sí, me estás escuchando bien, se permitía todo. Pero el ponche original estaba hecho no de piloncillo, no de piñita y manzana. Su base era una bebida alcohólica. El árbol no está en la palabra, pero el árbol para los paganos sobre todo del norte de Europa, los vikingos, Alemania, Finlandia, Suecia, usaban el árbol como símbolo de la fertilidad, como símbolo que siempre duraba, incluso en los inviernos más fríos, volvía a florecer. Y por eso los vikingos y todas las razas germánicas, en el día de Navidad, el 25, cortaban el árbol y lo prendían en una fogata verde. Tardaba 12 días en quemarse el tronco. Y durante los 12 días, hasta que se terminara de consumir el árbol, había fiesta, orgía, borrachera. No viene en la palabra. Las esferitas que vemos en el árbol, las esferitas que vemos en los árboles, las puso un obispo y dijo, son las manzanas que colgaban del árbol en el Edén y significan las tentaciones de la raza humana.
No había villancicos, no había. Es hasta la época de la Reforma donde empiezan a ver los primeros villancicos. Oh ven, Emmanuel, venid, fieles todos, adeste fideles. Y empezamos a escuchar villancicos. Antes no había nada de eso. Mucho menos había lucecitas. Todas estas cosas que les estoy diciendo de los símbolos de la Navidad, algunos hermanos creyentes muy sinceros, y por ello no es que no vayan a ser salvos, lo van a hacer ciertamente en el plan de Dios, no celebran la Navidad. Seguramente alguno de ustedes, algún cristiano de otra congregación les ha dicho, ¿y tú celebras la Navidad? Es más, en Radio Manantial, hace 8 días, en la radiodifusora local, venía escuchando un programa de niños bien aleccionados, gloria a Dios por ello, pero mal enfocados, donde los niños decían en el programa sabatino de hace 8 días, decían, nosotros como niños no debemos de celebrar la Navidad, porque la Navidad no viene en la palabra de Dios. Y así se inventaban un discurso los niños. Genera confusión si tú eres nuevo o nueva. ¿La celebro? ¿No la celebro? ¿Son símbolos paganos? ¿Son símbolos cristianos? No viene en la Biblia. Y yo te lo digo, no viene en la Biblia. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué los creyentes empezaron a festejar Navidad? Porque después que Cristo resucita, la fiesta más grande de los cristianos es el domingo. Hoy, la resurrección. La fiesta más grande de los cristianos se celebra cada domingo. ¿Cuándo se celebra? Cada domingo. Cada domingo que nos reunimos nosotros celebramos la resurrección de Jesús. ¿Cuántos le aplauden al Rey de Reyes? Eso celebramos, ¿eh? Jesús se fue al cielo y debería de ser una fiesta grande. Y los cristianos somos cero pachangosos. A Jesús, a Dios, el Dios de la Biblia, le encantaban las fiestas. Y seguramente le siguen fascinando las fiestas a nuestro Dios. Una fiesta grande debería de ser la ascensión de Jesús. Esa debería de ser una fiesta grande del cristiano. Porque creemos que Jesús vivo se fue al cielo. ¿Lo crees? Pero en el año 200, ya de nuestra era, en el año 200, empezaron a haber unos grupos gnósticos, grupos herejes, grupos que empezaron a tergiversar la palabra y dijeron, Jesús nunca nació, eso es mentira. Jesús nunca tuvo un cuerpo, eso es mentira. Jesús nunca fue visible, Jesús siempre fue un espíritu. Y eso estaba en contra de las enseñanzas del Nuevo Testamento, totalmente. Jesús nunca nació de una virgen, decían. No es cierto, eso es imposible. Jesús no nació siendo puro, porque obviamente sabemos que necesitas un óvulo y necesitas un esperma para la fecundación. Eso es imposible, que nazca en el vientre de una mujer un huevo cigoto y que posteriormente se desarrolle durante 9 meses. Eso es cuento para bobos, engañabobos. Y esas enseñanzas se metieron en la iglesia cristiana. Como los cristianos solo celebraban la resurrección, decían de que resucitara, pues sí, puede que sí, puede que sí. Pero de que naciera de una virgen y que además sin pecado, y que el mismo Dios, siendo tan grande, tan sublime, tan único, y que nada lo puede contener, viniera y se encarnara en una mujer, eso es una vil mentira. No sean bobos. Esos grupos siguen hasta el día de hoy, ¿sabes? Los grupos gnósticos siguen hasta el día de hoy y dicen que solo Jesús fue un espíritu, y así anduvo, en espíritu. No te dejes engañar, iglesia. Los primeros padres de la iglesia dijeron, entonces es necesario que también celebremos su nacimiento. Es necesario para enseñar a la congregación, al creyente, que Jesús efectivamente nació de una mujer. Punto número 1. Que estaba anunciado en Malaquías,
en Jeremías, en Isaías, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús y de su encarnación virginal. Y no podemos negarlo. No podemos pasar por alto una celebración tan grande como es la Navidad. No podemos pasarla por alto. Y entonces los primeros padres de la iglesia deciden que de por sí el 25 de diciembre ya era una fiesta en todo el mundo conocido, y dijeron: esta fiesta la vamos a cristianizar. Lo que en mis términos yo les digo, debemos de redimir la fecha. La vamos a liberar de su contenido pagano y la vamos a impregnar del contenido divino del Señor. Y eso hicieron los padres de la iglesia. A partir del año 400 o 350, la iglesia empezó a celebrar el nacimiento. Antes solo se reunían los domingos y celebraban la resurrección. Pero debido a estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas que negaban la divinidad y sobre todo la humanidad de Cristo, es que la iglesia comienza a celebrar el nacimiento glorioso. Porque fue glorioso, es algo misterioso y inexplicable, pero que realmente fue cierto. Tú como creyente que estás el día de hoy aquí, debes de redimir los símbolos de la Navidad. ¿Me estás escuchando bien? Tú y yo tenemos una tarea en esta Navidad del 2020 de hacer la diferencia. ¿A qué me refiero? Ahora ya sabemos que las luces significan la luz de Cristo, amén. Le dimos un nuevo significado, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que viene en mí nunca andará en tinieblas más. Sabemos perfectamente bien ahora que los regalos significan el regalo maravilloso que trajo el nacimiento de Jesús, que es la vida eterna. El regalo que tú des el próximo 24, si es que das uno o lo recibes, estarás recibiendo el símbolo de la vida eterna en tus manos. ¿Cuántos se agradan de eso? Yo me agrado. Número 3. Ciertamente el árbol tuvo sus raíces paganas, pero hoy en día el árbol verde que ponemos en nuestras casas, esa es una representación simbólica de madera, pero aún mismo la madera fue tomada del árbol. El árbol siempre reverdece, es el símbolo de la esperanza que tenemos en Dios. El verde siempre ha significado esperanza, siempre ha significado esperanza, incluso en nuestra gloriosa bandera mexicana. El verde está impregnado porque hay esperanza. El pesebre en la adoración, el pesebre, si lo llegas a poner y no le adoras, obviamente, ¿verdad? Lo pones como lo representamos aquí para que aprendas cómo fue. Significa la humillación. ¿Qué significa el pesebre? La humillación de Cristo. Él, siendo rey, no nació en sábanas de seda ni de lino fino. Nació entre estiércol, entre baba y excremento. Baba y excremento. Ustedes han visto a las vacas cómo les cuelga la baba. Entre eso nació, entre baba y excremento. Qué rico olía, ¿verdad? El establo. ¿Olía rico? Pero ahí María tuvo que dar a luz, porque la palabra dice: no hubo lugar para ellos en el mesón. Cuando veas ese pesebre en un árbol, en lo que llamamos nacimiento, acuérdate, Cristo se humilló por mí, se hizo hombre por mí, y es por Él que yo puedo tener acceso al Padre. A mí me encanta que San Francisco de Asís fue el primero que representó el pesebre en Italia. Francisco de Asís, un hombre piadoso.
fue un hombre creyente, compuso un poema maravilloso. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Francisco de Asís fue el primero que en una gruta en Italia representó de manera viva, con italianos de la época, con animales de la época, y representó el nacimiento. Y desde entonces esa práctica se ha llevado a cabo. Tú como creyente, cuando alguien te diga, está mal que celebres la Navidad, contesta, yo celebro la Navidad porque recuerdo que Jesús se encarnó, vino, se humilló por mí. Y si no hubiera sido por ese glorioso nacimiento, tú y yo no podríamos tener acceso al Padre. ¿Tú celebras tu cumpleaños? Sí. ¿Por qué no celebrar el cumpleaños de nuestro glorioso Salvador? Que no nació en 25 de diciembre es verdad. No nació en 25 de diciembre. Tú que nos ves, no nació en 25 de diciembre. Es muy probable que haya nacido en primavera. Es muy probable que haya nacido en primavera. Pero nuestros antepasados creyentes decidieron que fuera en época del 25 de diciembre y han redimido una fecha pagana para la gloria de Dios. Mira, tú vas a convivir seguramente con gente inconversa, tus hermanos inconversos, tus vecinos quizás inconversos, porque seguramente no la vas a pasar desapercibida la Navidad, a pesar del COVID, te lo puedo asegurar. Cuando te tomes el ponche, utiliza el ponche para testificar de Cristo. Dile, yo me tomo este ponche porque en su contenido original, debo de decirles que el ron es un invento de los americanos, de las Antillas. Cuando Cristóbal Colón llega, entonces descubren el ron acá, todo por eso los rones del Caribe son los mejores, etcétera. Y ahí se inventan los latinoamericanos el ponche. Pero tú tienes que decirle a tu vecino, mira, me tomo este ponche. En un principio el ponche tiene todo este contenido pagano, pero ahora me estoy tomando este ponche porque recuerdo el nacimiento de Cristo, hemos redimido esta fecha. Debe de ser el pretexto sin igual para testificar de Cristo en esta Navidad. Cuando des un regalo, si se lo vas a llevar a tu jefe, a tu hermano, si se lo vas a dar a tu compañero de trabajo en un intercambio, dile, yo te doy este regalo porque me tocaste tú. Pero ¿sabes qué significa el regalo? El regalo significa la vida eterna que trajo Jesús a los que creen en Él. ¿Cuántos lo van a hacer? Me gustaría que te comprometieras. Es un pretexto sin igual, muy bueno para testificar de Cristo, iglesia. Mira, la Navidad, por último, debe de significar, la Navidad para ti y para mí, el regreso inminente de Cristo. ¿El qué? El regreso inminente de Cristo. La palabra adviento o espera de la Navidad es también un recordatorio de que Cristo va a volver. Pero ya no va a venir a predicar en parábolas, ya no va a venir a sanar. Es el recordatorio de que Cristo va a volver, pero como rey. Y va a volver como juez. Una característica que no trajo hace 2000 años. Jesús solamente vino como rey, vino como sacerdote y vino como profeta. Pero esos oficios de profeta han culminado. Ahora Él es Rey de Reyes y ya está sentado en la diestra de Dios Padre. Pero espérame, Él va a volver, iglesia. Tú que me estás viendo, Él va a volver como juez. Él va a venir a dictar justicia. Y Él mismo dijo, los que no son hallados en el libro de la vida, los que no está su nombre en el libro de la vida, van a ser echados al lago de fuego. Ayer nos enteramos con mi esposa de 2 asesinatos tristes en nuestra ciudad, que sucedieron en el norte de la ciudad. Dios tenga misericordia de estas familias, de verdad.
Y me dijo, oye, me hubiera tocado ahí la balacera. Y estábamos comiendo y dice, ya no llegaron a Navidad. Y yo le contesté, eso no es lo más grave. Que no hayan llegado a la celebración de Navidad no es lo más grave. Siento mucha pena por esas familias que perdieron a su ser querido en esta época. Y en cualquiera, sea en esta o en otra, cualquier otra, definitivamente. Yo le dije a mi esposa, lo grave es que hayan muerto sin Cristo. Lo grave es que sus almas no hayan sido salvas. Lo grave es que tú estés conviviendo en Navidad con tu mejor amigo y amiga y sepas que su destino es el lago de fuego. Qué hipócrita amigo o amiga eres. No te lo digo solamente para ti, me lo digo para mí mismo. Somos los amigos y amigas más hipócritas, porque entonces no amamos a nuestro amigo, no amamos a nuestro esposo ni a nuestra esposa. La Navidad debe ser nuevamente la fiesta que traiga esa reconciliación entre Dios y los hombres, familia. Sí, celébrala con gusto, con gozo. Utiliza cada símbolo de la Navidad para predicar de Cristo. Pero sabes también, ese día, comprométete por medio de un WhatsApp, por medio de un mensaje de voz, por medio de una llamada, de predicarle a una persona lo que significa la Navidad. Yo te reto, y es un reto para mí. Yo estoy pensando qué vamos a hacer como familia, qué vamos a hacer para decirle a nuestros amigos y amistades que Cristo es el Señor y que Jesús es el motivo de la Navidad y que si mueren sin Él, tendrán una vida eterna. Una vida eterna. De lloro, dijo Jesús, y de crujir de dientes. Por eso, la palabra de Dios nos recuerda que cada día, no solo en Navidad, cada día, debemos de orar diciendo, ven Señor Jesús, regresa Señor Jesús, ven pronto Señor Jesús. No seas tonto y egoísta y decir, ay no, yo quiero ver a crecer a mis hijos, quiero ver a mis nietos. Qué tonto y egoísta pensamiento que no ha sido salvado por el Señor. Déjame decirte, ayer me abrió mis ojos esa palabra. Porque el apóstol Pedro incluso ora y dice, ven Señor Jesús, ya, ven. Y Juan dice, ven Señor Jesús, ven. La Navidad debe de ser ese momento que digamos, ese 24 y hoy también, y mañana y pasado, de decir, ven Señor, ven ya, ven. Y que sea el momento para que tú prediques de la palabra de nuestro Dios. Jesús se hizo hombre. Jesús nació de una virgen. Jesús no tuvo pecado. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Jesús murió. Jesús resucitó. Y va a volver. No se te olvide. Dítelo a ti mismo. Dilo a ti mismo. Jesús va a volver. Di conmigo, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Tengo preparada una declaración de fe. No sé si nos dé tiempo. Sí, tenemos un minuto. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado,
muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 El Señor. Debido a estas herejías, la iglesia hizo un compendio de su fe. ¿Lo tienes, Daniel? Sí. Me gustaría que te pusieras de pie y lo repitieras conmigo en esta mañana, porque Jesús es el motivo de nuestra celebración. Amén. Ahí está. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre por nuestra causa. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Dilo más fuerte: de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos. ¿Cuánto esperan la resurrección de los muertos? Y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. A mí me gustaría que te comprometieras a este reto que te dije. Que te comprometieras este 24 y 25 de diciembre a mandar un mensaje de voz, una llamada, grabar un video y testificar a un amigo inconverso, pero mandárselo, no nada más subirlo en tu página o tu muro de Facebook, no, directamente mandárselo y decirle: Jesús es el Señor, Jesús es el motivo de la Navidad. Cristo te ama y Él quiere salvarte, para eso vino. Si a ti te gustaría tomar ese reto, quédate parado, quédate de pie. Si no lo vas a hacer, siéntate. Pero si te ha movido el Espíritu Santo en esta enseñanza de testificar estos símbolos, quédate de pie y declara conmigo que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo
semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Vamos, dilo con fuerza. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre, en ese día que tu Hijo Jesús vuelva, será un día glorioso. Dice tu palabra que en todos los idiomas, conocidos y desconocidos, incluso los que ya desaparecieron, se dirá que tu Hijo Jesús es el Señor. En este domingo de Adviento que esperamos, esperamos tu regreso glorioso, Jesús, en las nubes. Esperamos el sonido de la trompeta final, cuando se abran los sepulcros y los que hayan muerto en la fe resuciten para vida eterna. Y nosotros, si es que aún estamos vivos, también seamos arrebatados en las nubes juntamente contigo. Y dice la palabra que el mismo Dios, tú mismo Dios, traerás a los santos contigo. Padre, queremos que esta Navidad no sea una Navidad como todas las demás, donde el ambiente ciertamente está impregnado de tanto simbolismo, está cargado de tu manifestación, pero el mundo no te reconoce. Pero el mundo no conoce el significado de los símbolos navideños. Pero tu iglesia, tu pueblo que está aquí presente, ahora ya sabe de esos símbolos, ya tiene conocimiento de estos símbolos de la Navidad, donde todo habla de ti, Jesús. Todo habla de ti, todo habla de tu encarnación gloriosa y de tu próxima venida. En esta tarde hacemos un compromiso de testificar no solo el 24 y 25, pero ciertamente hacer algo especial. Mandaremos un mensaje, un audio, grabaremos un video, compartiremos una palabra a alguien que no te conoce y que todavía está muerto en sus delitos y sus pecados. Padre, por esa persona que mis hermanos y mis hermanas, que estos jóvenes y señoritas tienen en mente que le van a mandar ese mensaje o ese video o ese audio, yo oro por esa persona para que sea salva, para que al escuchar ese mensaje venga arrepentimiento a su corazón y pueda ser su nombre inscrito en el libro de la vida. Yo oro muy en especial, Jesús, por esta petición. Gracias porque tú nos amas.
y porque nos permites llegar a este tiempo glorioso de visitación. En el nombre tuyo oramos, creyendo que intercederás al Padre por salvación para estas personas. Amén, amén y amén.